Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Muy bien, voy a leerlo y dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo, porque nos permites a través de tu palabra darnos cuenta cuán necesario es que nosotros como creyentes podamos entender que no son nuestras posiciones personales lo que debe primar, sino que sea siempre tu palabra. Y pedimos, Señor, para que en todo tiempo nosotros podamos tenerlo tan claro, que como dice tu misma palabra, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Gracias te damos, Señor, porque ahora nos permites tener la posibilidad de estudiar esta tu escritura, y rogamos para que tú estés permitiendo que la entendamos de la manera como tú quieres que sea entendido. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, veíamos la semana pasada que Pablo se presentó ante los corintios y que él establece de manera muy específica que él tenía temor y temblor, porque de lo que venía a hablar era realmente de lo más importante que todo ser humano debe saber. Es algo que tristemente hoy se ha perdido. Porque hoy nos encerramos en discusiones que nos llevan a simplemente sacar a relucir nuestros propios ínfimos, pero que de alguna manera queremos exaltar pensamientos. Y de alguna forma creemos que es más importante lo que yo diga o lo que yo piense a lo que dice la Escritura. Y por eso Pablo dice, miren, en este versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Es decir, Pablo no se paró frente a los corintios a tratar de convencerlos de algo por sus propios medios, por todos los argumentos que él podía llegar a presentar, sino que lo único que le importaba a él era anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hermano querido, esto es algo que hoy nosotros necesitamos rescatar. ¿Sabe? La sabiduría humana, como ya lo leíamos y lo veíamos en el capítulo 1, Pablo establece que está loca. La sabiduría humana está llevada simplemente a hacernos pensar a nosotros que tenemos la razón. Y algo de lo que sí podemos estar seguros es que ni usted ni yo tenemos la razón. Solo hay uno que la tiene, y ese es Dios. ¿Me hago entender? Es decir, usted y yo nos debemos
aunque no queramos, a la única razón que es la de Dios. El problema es que no queremos eso. El problema es que nos gusta que nos den la razón, es que nos gusta que nos tengan en cuenta, es que queremos sobresalir en algún momento. Y queremos de alguna forma poner nuestra sabiduría por encima de lo que dice la palabra del Señor. Esto, hermano, es algo que Pablo no buscó de ninguna manera. Y por eso él dice, no busqué persuadirlos con sabiduría humana. Si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, a Charles Darwin da una cantidad de vueltas para tratar de hacer pensar a la humanidad que venimos de una evolución. Y utiliza una cantidad de argumentos para hacernos pensar que antes de ser como somos, éramos micos. Eso es lo que él trata de hacernos pensar. Y utiliza una cantidad de argumentos que no tienen fundamento, porque llega y dice, es que hay un eslabón perdido que seguirá perdido y no se encontrará nunca, porque no existe, que enlaza al mono con el hombre. Para poder decir, en este momento de la historia, el mono se convirtió en hombre. No lo hay, y no lo va a ver, y no lo encontrarán nunca. Lo increíble es que él usa de tantos argumentos que ha logrado que en las escuelas, en los colegios y en las universidades se enseñe que venimos de la evolución. Y se cree que eso es más creíble que decir que Dios nos creó. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y leemos que en el día sexto Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, es más difícil creer eso que creer que se viene de un mico. ¿No le parece que es como raro? Y lo triste, hermano, es que algunos creyentes todavía piensan que vienen del mono. He tenido la oportunidad de hablar con otras personas y ellos dicen, es que la evolución, ¿cuál evolución? No, es que la Tierra tiene miles de millones de años. Creyentes diciendo que la Tierra tiene miles de millones de años. Creyentes. Si al leer las Escrituras simplemente llegamos a la conclusión de que todo lo creado no tiene más de 6.300 años. No es más de ese tiempo. Pero es más fácil creerle a un científico que sale y nos dice que estuvimos en la era del hielo por más de 1.500 millones de años y no tienen cómo probarlo. Cuando nosotros vamos a la Escritura dice, en el primer día creó Dios los cielos y la tierra. Ah, pero es que es más fácil creer que los cielos y la tierra se crearon por una explosión cósmica. Y es más fácil creer que el hombre surgió de un caldo nutritivo que cayó en la tierra después de la explosión cósmica. Y que ese caldo nutritivo conformó la primera célula. Y que la primera célula
se convirtió en un pez, que el pez se convirtió en rana, que la rana se convirtió en iguana, que la iguana se convirtió en mico y que el mico se convirtió en hombre. Eso tiene más lógica que la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Yo no vine aquí a convencer a nadie de nada, porque no estoy usando sus argumentos para convencer. Solo hay un argumento que me interesa: Cristo crucificado. ¿Se da cuenta? Y por eso Pablo temblaba, porque no estaba hablando de cosas sin sentido, sino que estaba hablando específicamente del único Hijo de Dios. Y hermano, ahí es donde yo lo quiero llevar a usted, a que podamos entender que cuando Pablo menciona el hecho de que él predica a Cristo crucificado, deja de lado todo tipo de argumento que a usted y a mí nos pueda interesar. Si yo voy a hablar con médicos, los médicos me dirán: pruébeme científicamente que Dios existe. Si yo voy a hablar con arquitectos, los arquitectos me dirán: pruébeme arquitectónicamente que Dios creó todo. Y la pregunta es: ¿será que yo necesito hacer eso? Ahora, si yo voy a las Escrituras, el Señor mismo, hablando con Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Acaso me pasaste tú la plomada? ¿Acaso pusiste tú los niveles? Yo no necesité nada de eso por una razón. ¿Cuál? Díganme. ¿Cuál es la razón? Porque Él es Dios. Soy Dios. ¿A quién le pedí consejo? Dice el Señor a Job. Y si usted mira los salmos, cuando David está hablando de la creación, dice sencillamente: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podré ir que tú no estés? Y sencillamente llega a la conclusión: no hay lugar. No hay lugar al que yo pueda ir donde tú estés, donde tú no estés. Hermano querido, Pablo dice a los corintios: no es mi deseo entretenerles a ustedes tratando de validar cosas de una forma irracional. Mi deseo concreto es traerles a ustedes al único Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, para de esa manera presentarnos justificados delante de Dios. ¿Qué tiene eso de complejo? ¿Qué es lo complicado de esa situación? Si usted analiza, y voy a tocar un poquito las creencias de algunos, los musulmanes dicen que ellos tienen que sacrificar vidas para tener contento a Alá. ¿Sí?
Ellos se colocan esos cinturones bomba y se meten en medio de una multitud, porque ellos dicen, entre más personas logre asesinar con mi muerte, estaré más cerca de Alá. Y se explotan. Pero ellos creen que lo hacen agradando a su Dios. Los hindúes dicen, nosotros no nos comemos las vacas, ni comemos ningún tipo de animal, porque puede ser la reencarnación de un familiar nuestro. Y no queremos cometer canibalismo. Entonces, ellos a las vacas las consideran los animales sagrados. Y usted ve a las vacas caminando por las calles, metiéndose a las casas, y nunca verá a un hindú sacando a escobazos una vaca de su casa. Porque para ellos, de hecho, consideran que es bendición que una vaca entre a su casa. Y si va y le deja una gracia, es más bendición todavía. ¿Cierto? Y si ustedes analizan otro tipo de creencias, se darán cuenta que no tienen razón de ser. Pero específicamente, a lo que nosotros necesitamos ir, es a lo que Pablo está haciendo. Es decirles, miren, yo no los voy a convencer ni con evolución, ni con filosofía, ni con pensamientos humanos acerca de nada, porque mi labor como apóstol no es de ninguna manera convencerles a ustedes de nada, persuadirles de nada. Lo único que yo tengo que hacer, y lo dice él más adelante, es predicar el Evangelio. Y por eso dice, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Se da cuenta? ¿En qué error ha caído la iglesia cristiana? En tratar de convencer a las personas de que su iglesia es la mejor. Ese es el error en el que se ha caído. ¿Sí? Venga a mi iglesia porque es que en mi iglesia sí se predica la verdad. Venga a mi iglesia porque es que en mi iglesia sí somos la única iglesia de Cristo. Venga a mi iglesia porque aquí es donde usted encontrará tales y cuales cosas. Cuando se dice eso, ya estamos yendo en contra de lo que dice la Escritura. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Y dice la Escritura, el Señor añadirá cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Hay que partir de ahí, que es que no es su iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta? Y eso Pablo tenía muy claro. Por eso él dice, mire, me he hecho como si no tuviera ley a los que no tienen ley, no diciendo que yo no tenga ley, para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho como si tuviera ley a los que tienen la ley, no teniendo yo ley, con el fin de ganar a los que creen en la ley. Me he hecho débil a los débiles, no siendo yo débil, para ganar a los débiles. Pero me he hecho fuerte a los fuertes, no siendo yo fuerte, para ganar a los fuertes. Para que de cualquier forma gane yo alguno. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, lo que Pablo nos está queriendo decir aquí es, sus argumentos y mis argumentos
deben ser estos: la palabra de Dios. No más. Es por eso que Pablo mismo dice: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios. Eso debe y deben ser siempre nuestros argumentos. No es que a mí me parece que dice Dios. Y si lo que a usted le parece no es lo que dice Dios, entonces ¿quién está equivocado? ¿Me hago entender? Y es allí, mi hermano querido, a donde usted y yo necesitamos llegar. Los corintios creían que por su mucho estudio tenían alto conocimiento. Y sí, puede ser que tuvieran alto conocimiento del mundo. Pero ese alto conocimiento del mundo los había apartado de Dios. Entonces, ¿de qué les servía el conocimiento? El Señor lo dijo de esta manera: ¿de qué sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Me hago entender? Es decir, usted y yo, como creyentes, no estamos llamados a convencer a nadie de nada. Porque cuando yo intento convencerlo a usted con mis argumentos, ya estoy haciendo el trabajo mal. Lo único que yo debo hacer es predicar el Evangelio. Nada más. El problema es que la iglesia se metió en la tarea que no nos fue encomendada, porque esa tarea solo le compete y le pertenece única y exclusivamente al Espíritu Santo, que es la de convencer de pecado, justicia y juicio, y nosotros nos queremos meter en esa tarea como si fuéramos el Espíritu Santo. Hermano, usted y yo no tenemos que convencer a nadie de pecado. Debemos hablarle a la gente de pecado, pero el que convence es el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Es que no es lo mismo que yo venga y le diga: Luz Helena, usted sabe que cuando usted mira así de reojo a Aleja y piensa algo en su mente de ella, ¿usted está pecando? ¿Sí o no? Sí, pues si estoy pensando eso, sí estaría pecando. ¿Y de dónde saca eso? Pues dependiendo de los pensamientos que yo tengo. Por eso, yo no le dije qué estaba pensando. Ah, pero se supone, ¿Se da cuenta? se supone que es... Yo no le dije nada de que estuviera pensando nada malo. La que se ve por otro lado fue usted. Ni siquiera me miraba de reojo. Por eso, hermano querido. Pero como el corazón de uno siempre... Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero esa es la tendencia humana, de querer de alguna manera nosotros poner en nosotros el convencimiento de pecado. Usted se convenció que era pecaminoso lo que estaba haciendo, mirar de reojo a Aleja y pensar en algo. Pero digamos que usted simplemente miró así y dijo: ¡ay, tan bonita la chaqueta que tiene Aleja! ¿Eso es pecado? No. No, eso no es pecado. Otra cosa que usted diga: como se le ve fea la chaqueta chinita y ella jura que ve bonita.
Eso ya es otra cosa. ¿Me hago entender? Es que desafortunadamente nosotros estamos queriendo, de alguna manera, hacer la labor del Espíritu Santo. O sea, por decir una persona que uno sabe que está en pecado, y uno le dice que la vida que ella está llevando es una vida que desagrada totalmente a Dios, porque Dios dice, pues, concretamente, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y ella diga, ay sí, pero es que yo no puedo dejar ese hombre. Está su labor de estar ahí y decirle, acuérdese que está en pecado. A eso voy, o sea, yo ya le dije una vez, ella ya. El Espíritu Santo es el que se encarga. Porque es que yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo y tengo que caer en esa cuenta. Mi labor, hermano querido, es decir lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? En ese caso, el Señor dijo, vete y no peques más. ¿Mandó a alguno de los discípulos a vigilarla? A decirle, Judas, usted que es así como tan consagrado, vaya y esté pendiente de esa mujer adúltera a ver si vuelve a pecar. No. El Señor sencillamente le dijo, vete y no peque más. Es decir, mi hermano querido, usted y yo no estamos en la obligación de estar vigilando al hermano si peca o no peca. Esa no es mi labor. Convertirme en él. Sí, esa no es mi labor. Ahora, si yo veo a mi hermano pecando, obviamente, debo decirle, hermano, lo que hiciste no está bien. Es pertinente que te pongas a cuentas con Dios. No conmigo, con Dios. Ya. Pero yo no debo estar ahí y decir, ¿y qué hubo? ¿Ya? Juan. Pero usted sí no. No, esa no es mi labor. Mi labor es predicar el Evangelio. Esa es mi labor. Ahora, vayamos al mismo pasaje que estamos hablando de la samaritana. ¿Qué hizo el Señor con los que estaban acusando? ¿Qué hizo? Que si estaban libres de pecado, Devolvérsela a ellos, porque ellos se creían limpiecitos para darle pedradas a la pobre samaritana. Ellos venían listos con las piedras en la mano, díganlo más y les la pongo en la frente, en medio de los ojos la puedo poner yo. Y si el Señor me hubiera dicho, háganle, le aseguro que esa pobre mujer queda sepultada ahí mismo, con la mano de piedra que le habían tirado. Lo que el Señor nos quiere hacer ver es, ven acá, tú lo estás acusando a ella de pecador, y estás listo a levantar tu mano para tirarle una piedra a ella por pecadora. ¿Y tú estás limpio? ¿No tienes pecado? Eso fue lo que dijo. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. No hay otra. Hermano, al igual que el Señor, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Lo que el Señor nos está mostrando ahí es que yo no tengo la autorización de su parte para poner en la palestra pública el pecado de nadie. Esa no es mi labor. Eso solo le pertenece al Espíritu Santo. El problema es que nosotros a veces queremos que el Espíritu Santo actúe a nuestro amaño. ¿Sí? Como que queremos
Ay, Señor, pero ¿cuándo convencerás a esta mujer que deje de ser tan chismosa? Y ella, Señor, pero ¿cuándo convencerás a este hombre que deje de ser tan pecador, tan pervertido, tan degenerado? En lugar de decir, Señor, convénceme de mi pecado. Suficiente tengo con mi pecado para estar pendiente del otro. ¿Me hago entender? Hermano, es que solo cuando usted y yo nos creemos buenos, es que queremos echarnos encima el pecado de otro. Yo lo voy a ayudar con ese pecado. ¿Y a usted quién le ayuda con lo suyo, hermano? ¿Quién le ayuda? Pero como usted considera que no tiene. Y esa es una labor muy bien hecha que hace el enemigo. Quiere decir que te hace pensar, no, tú estás bien así. ¿De qué te preocupas? ¿Pecado tú? No, pues está limpiecito. Cuando la Escritura lo que me hace pensar es, no hay justo, ni aún uno, ni uno. Todos se desviaron. Todos hicieron lo malo. Aún se hicieron inútiles. ¿Se da cuenta? Así que lo que yo tengo que es preocuparme por mí y decir, Señor, tengo tanto pecado dentro de mí y preocupado por el pecado de mi hermano. Quítame eso de encima. Quítame eso, Señor. Ayúdame a no estar en ese plan. Porque ¿sabe algo? Eso es lo que nos impide predicar a Cristo de verdad. Sí, el Señor confrontó a los pecadores todo el tiempo. ¿Pero por qué los confrontó? Dígame. Usted no tenía pecado. Porque Él sí estaba limpio. Cuando Pedro iba camino al templo en una ocasión, allá en Hechos capítulo 2 o 3, Pedro iba caminando y había un hombre ahí tirado a la puerta del templo. Y él se queda mirándolos a ellos y dice, denme algo. Y Pedro lo miró y le dijo, ¡qué pecador eres! Uy, no, es que por eso es que estás así. Es que por eso es que estás ahí tirado en ese piso con esa pata torcida, porque el pecado no te deja levantar. No. Lo que Pedro hizo fue, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en nombre del Señor Jesucristo. Y se levantó. ¿Se da cuenta? Pero luego el Señor tiene que volver a trabajar con Pedro. Cuando usted se va al capítulo 8, capítulo 9, o el 7 aún, dice que Pedro estaba durmiendo, tenía hambre, estaba esperando que hicieran la comida, y mientras estaba ahí acostado en la terraza, viendo el atardecer, se durmió. Dice que de repente descendió del cielo un lienzo con toda clase de animales.
Y una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Y él dijo, no Señor, ¿cómo se te ocurre? Si ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor le llama la atención una vez. Pero lo que Dios ha limpiado, no llames tú inmundo. Y sabe, hermano, algo que le quiero decir a usted hoy. No tenemos, ninguno de nosotros, el derecho a dudar de la limpieza que Dios ha hecho en nuestro hermano. No tenemos. Es complicado. Y es duro. Pero es la verdad. A veces nosotros nos queremos poner en la condición de ver al otro como más malo que yo. Y cuando hacemos eso, sencillamente estamos dudando de la limpieza que Dios hizo. Y es probable que el hermano nos falle. Y es probable que el hermano haga cosas indebidas. ¿Y acaso no es probable también para usted y para mí? ¿O es que usted y yo no hacemos nada indebido? Entonces, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué? Pero el Señor tiene que decirle a esto a Pedro, y no una vez, 3 veces. Dice, 3 veces descendió el lienzo del cielo y siempre fueron las mismas palabras. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Luego escuché una voz que le decía a Pedro, hay unos hombres que te buscan. Ellos van a venir hacia ti. Ve con ellos. Y cuando Pedro desciende, encuentra a los hombres. Ah, sí, yo aquí estoy. ¿A dónde es que vamos? No, vamos a donde nuestro amo, que él quiere verlo allá. Ok, vamos para allá. Llegaron allá. Y el pobre Pedro, que nunca había entrado a la casa de alguien que no fuera judío, el pobre Pedro, que no quería compartir con los no judíos nunca, y que les llamaba a esos perros, porque eso era la palabra que se utilizaba, eso es lo que significa la palabra gentil, perro. Entra a la casa de este hombre. Y no solo encuentra uno, sino encuentra una cantidad que estaban ahí reunidos esperando a ver qué era lo que les iba a decir. Y Pedro los mira a todos y analiza la situación. Me dice, Señor, tú me trajiste acá. Bueno, yo les voy a predicar. Tú mandas, yo obedezco. Yo les predico, Señor. Y me imagino que Pedro en ese momento usó de sus palabras más fuertes para hacerles sentir la peor basura que podía haber sobre la faz de la tierra a los que estaban ahí reunidos.
Pero después de que él termine de predicar, ve a estos hombres compungidos, tal vez muchos de ellos llorando. Y luego empieza a ver que ellos, al igual que había sucedido allá, en el aposento alto donde estaban escondidos, empezaron a hablar en lenguas. Y creo que en ese momento Pedro cayó de rodillas y dijo: ahora entiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas. Porque al igual que te manifestaste en nosotros, te has manifestado en los gentiles. Hermano, ese es el Dios del que hablan las Escrituras. Un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que nos permite a usted y a mí en todo tiempo vernos iguales. Eso era lo que Pablo estaba haciendo con los corintios. Hacerles entender que la sabiduría humana está loca, pero que su propósito no ir a convencerles de nada, sino hacerles ver la santidad de Dios. Hermano querido, usted y yo debemos estar en la misma condición. Siempre nuestro propósito debe ser glorificar la santidad de Dios. No que se nos glorifique a nosotros, no que se haga ver que nosotros somos muy buenos, que nosotros sí sabemos, sino que toda la honra, que toda la gloria y todo el honor sean solo para Él. No hay otra forma. Y cuando nuestro único propósito en la vida es glorificar al Padre, siempre estaremos hablando de Él. Siempre. Y preguntémonos, ¿por qué no hablamos más de Él? ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro deseo que Él reciba la gloria. Por eso hablamos de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso que es correcto. En lugar de decir, el Señor en su palabra dice que esto es lo correcto. Quiero hacerle pensar en esto, hermano. Pablo dice ahí que él usó demostraciones del Espíritu y de poder. Bueno, yo no puedo hacer eso hoy, por una sencilla razón. Ya Dios no está obrando de la manera como lo hizo con Pablo y con los discípulos. No porque Él haya cambiado, sino porque eso fue una situación muy especial que se dio solamente en Él. Yo hoy no puedo hacer que un cojo se levante. Yo hoy no puedo resucitar ningún muerto. No quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Yo no puedo hacer que un mudo hable. Dios sí puede. Yo no.
Y esta es la diferencia. En ese momento Dios estaba hablando de manera especial a los gentiles y a los judíos. Se estaba manifestando de esa forma. Y por eso Pablo tuvo la oportunidad de mostrar milagros para los corintios. Pero recuerde algo, nunca fue el deseo de Pablo que los ojos fueran puestos sobre él. Nunca fue el deseo de Pedro que los ojos fueran puestos en él. Y nunca fue el propósito de ninguno de los creyentes del primer siglo, con todas las cosas que ellos les fue permitido hacer, que los ojos de alguien fueran puestos sobre ellos. Porque lo único que a ellos les interesaba durante toda la época, durante todo el tiempo, era que los ojos de los hombres fueran puestos en Cristo Jesús. Y es exactamente lo mismo que hoy usted y yo tenemos que hacer. Es por eso que Pablo dice más adelante, cesarán las profecías, cesarán las lenguas, los milagros acabarán, y todas esas cosas que hablan los corintios en el capítulo 13. Pero no es para decir que Dios ya no tenga el poder, porque siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Pero ya no se manifiesta de esa forma. No queriendo decir que no puede, porque el día que Él quiera levantar a un muerto lo hará. El día que Él quiera que un mudo hable, hablará. El día que Él quiera que a un cojo le nazca una nueva pierna, lo hará. Sin ningún problema, porque Él sigue siendo Dios. ¿Me hago entender? Y es allí donde usted y yo debemos sencillamente agachar nuestros rostros y decir, perdónanos, Señor, porque hemos intentado la gloria para nosotros. Vamos a orar. Padre, quiero en esta hora presentarnos delante de ti. Pidiéndote perdón, Señor, por todas las ocasiones en las que de alguna manera hemos buscado que algo de tu gloria caiga sobre nosotros. Y que nos veamos a nosotros mismos como muy importantes delante de ti. Cuando la única verdad, Señor, es que tú eres lo que importa. Perdónanos, Señor, por tratar en muchas ocasiones de querer poner nuestros pensamientos personales por encima de tu palabra. Y rogamos para que siempre haya en nuestro corazón el deseo de que tu palabra sea la razón final y la única razón en todo tema. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.